Esta es la segunda semana de Adviento. Vamos a prepararnos para la segunda semana de Adviento, que es la conversión. Hablamos en la primera semana respecto a lo que era la vigilancia, ¿no? Estar en espera de la venida de Jesús el Señor. Esa es la primera semana, la preparación para la llegada de Jesús. Ahora nos toca escuchar la segunda semana de preparación de Adviento, ¿no? Que es la conversión. Ya el profeta San Juan Bautista nos dice: preparen los caminos del Señor. La preparación del camino del Señor está en la conversión. ¿Y qué cosa es la conversión? La conversión es lo que puede suceder en tu vida. Alguien que se transforma en algo distinto de lo que era. La conversión es aquello que ya no serás la misma persona de la que fuiste. La persona del mundo se convierte en una persona de Dios, seguidores del Señor. Por eso que en esta segunda semana tenemos que prepararnos para que nuestro corazón, el Espíritu Santo, pueda convertirlo. Y de esto se trata. Vamos a ver cómo debe ser nuestra vida en esta segunda semana de preparación. Es la actitud permanente que debemos tener, abiertos a la gracia y al amor de Dios, abiertos a esa conversión que nos lleva al sacramento de la reconciliación, ese sacramento de confesión, donde descargamos todas nuestras cargas de pecado que nos aplastan para ser libres en la absolución en el nombre de Jesús. Debemos desear la santidad, debemos desear que nuestras almas verdaderamente sean liberadas, que nuestras almas sean libres porque Cristo nos ha hecho libres. Transmitir en cada momento la paz, estar siempre como el árbitro que toque el silbato, ¿no? Para poner la calma, para empezar, para terminar, para escuchar, para seguir. Entonces, debemos darle gracias a Dios por esta segunda semana, que es la semana de la pureza, es la semana de la entrega, buscar el perdón. Por eso que tenemos que escuchar siempre la voz de Dios a través de su palabra, a través de este Evangelio, en el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas. Escuchemos lo que nos dice San Lucas. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio Poncio Pilato. Era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo de Iturea y Tracónide y Lisanias en Abimelene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Quizás esto para nosotros nos pueda sonar un poco confuso a cuanto al mensaje de los participantes, ¿no?, en estas sagradas escrituras. Pero escuchemos lo que dice en este mismo evangelio, en el versículo 3, dice: Juan, el profeta San Juan, empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y predicando conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros serán allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Esto es lo que habla el profeta Isaías, lo que nos transmite el profeta San Juan Bautista. Nosotros conocemos quién es San Juan Bautista, pero hacemos todos los años unas fiestas tan grandes, ¿no? Pero más que
Más que centrarnos en una fiesta, tenemos que centrarnos, ¿no?, en el mensaje de la fiesta. ¿Por qué realmente debemos celebrar una fiesta? ¿Y qué significa una fiesta? Una fiesta nos debe llevar al acercamiento de Cristo, al acercamiento de Dios, al acercamiento de su palabra, al acercamiento de la voluntad de Dios. Pero a veces podemos entrar en una vida pagana, en una vida distorsionada de lo que es verdaderamente una fiesta de Dios, la santificación de las fiestas. Por eso, en esta mañana, el profeta nos dice: preparen los caminos del Señor y enderecen sus senderos. ¿Qué significa? Es que nuestro corazón, no podemos preparar el camino del Señor predicando, si verdaderamente nuestro corazón aún todavía está confuso, si nuestro corazón todavía está en oscuridad, si nuestro corazón está todavía arraigado al mundo, si nuestro corazón está empedernido en el pecado, como si te hubieran empernado a los pies del mal, no a los pies de Cristo. Entonces, para que nosotros preparemos el camino del Señor, primero tenemos que preparar nuestro corazón para, ¿no?, preparar el corazón de tu hermano. Por eso es que en la primera semana es una semana de vigilancia. Esa es la semana de vigilancia, la preparación de tu corazón, para que en esta segunda semana de Adviento podamos llegar a esa semana de conversión. Y yo les digo algo, ¿no? Que estas 4 semanas de Adviento no solamente es por las 4 semanas, sino que Adviento debería ser todo el tiempo, todo el día, todo el año, toda la semana, todos los meses, en cada instante. Esa debe ser nuestro Adviento, preparar los caminos del Señor. Miren, acá el profeta nos está diciendo, cuando empezó el profeta San Juan, ¿no?, a predicar, predicaba el bautismo. ¿Por qué? Porque el agua lava, el agua limpia, el agua transforma, el agua purifica, ¿no? En un bautismo nos hacemos hijos de Dios, pero San Juan Bautista predicaba un bautismo de conversión, un bautismo que verdaderamente nos acercaba a limpiar nuestro pecado. Pero viene Jesús e instituye el sacramento que verdaderamente nos hace hijos de Dios. Mira, en la preparación del camino es enderezar nuestra vida, es entrar en el camino de Dios. En el preparar el camino de Jesús es preparar primero nuestro corazón, para que nuestro corazón se convierta en una mecha que pueda prender con la luz de Cristo Jesús y esa luz ilumine a los que están en tu entorno. Esto es verdaderamente la preparación. Por eso que en la palabra del Señor nos dice: lo torcido será enderezado, por supuesto. O sea, nuestra vida torcida, nuestra vida que no está en el camino de Dios, pues por la palabra de Dios, escuchando en nuestro corazón, tiene que enderezarse por el Espíritu Santo. Ayer yo les decía a mis hermanos en la comunidad ungida de la Renovación Carismática Católica, yo les decía a mis hermanos, verdaderamente, todos les levanté la Biblia y les preguntaba: ¿qué cosa es esto lo que ven? Es la Biblia, o las Escrituras, es la palabra de Dios. Pero es fácil reconocerlo, por supuesto. Pero cuando las Escrituras verdaderamente las leemos, simplemente puede convertirse en un libro. Pero cuando realmente leemos, escuchamos y abrimos el corazón, recién en ese momento la convertimos en palabra de Dios. Porque le estamos abriendo el corazón, no solamente los oídos solamente. Hay mucho que podemos quedarnos en el conocimiento, pero verdaderamente, si la palabra tiene poder, tenemos que abrirle el corazón para que verdaderamente tenga poder la palabra. Entonces, cuando nuestro corazón es abierto para que entre la palabra, escuchar a Dios en nuestro corazón y la palabra sea sembrada en tu corazón, en ese momento hay una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque le has abierto a la palabra de Dios tu corazón, y es el Espíritu Santo que te revela verdaderamente a Dios. Y cuando hay una revelación de Dios,
en ese momento sucede algo maravilloso, el don sobrenatural de la conversión. Esto verdaderamente es esta segunda semana de Adviento, la segunda semana en que nos permite entrar en esa purificación, en esa lucha. Tú no vas a luchar contra el gigante, ¿no? Porque el gigante no está afuera, el monstruo está dentro. Con ese monstruo tenemos que lidiar, con aquellos monstruos que nos derriban, ¿no? Con los monstruos del egoísmo, ¿no? Con el monstruo de la soberbia, ¿no? De la avaricia, de la corrupción, de la mentira. Esos son los monstruos que tenemos que luchar. Pero la palabra de Dios cuando entra la gracia. Jesucristo nos dice en Juan 6:63, porque mis palabras son espíritu. Entonces, si la palabra de Dios es espíritu y entra en nuestro corazón, verdaderamente nuestro corazón será convertido. Y ahí donde se cumple la palabra de Dios, lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos, dice el profeta. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Cuando nuestro corazón es abierto a Dios, verás la salvación. Podemos tener una cabeza de tamaño de un elefante, pero el corazón podemos tenerlo del tamaño de una hormiga. Entonces debe ser al revés, que nuestro corazón sea grande, para que la palabra de Dios pueda entrar en nuestro corazón. A veces nos llenamos de tanto conocimiento que lo decimos como algo que ocurre, algo más que ocurre en tu vida. No, la palabra no es algo más. La palabra es lo principal, es lo primordial, es lo esencial, es lo único. Es que no hay otro camino. Sí, cualquiera que salga de este camino, llámenle lo que quiere, pero no es el camino de Dios. No es el camino verdadero. Utiliza tus fuerzas, utiliza tu juventud, tu vitalidad, tus talentos. Utiliza lo que quieras. Pero si no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, quizás te puedas perder. Te puedas perder en tus propios conocimientos. Entonces, eso hace que te creas tan capaz y no necesites de Dios. Necesitamos todo de Dios. Dios nos lo dio todo. ¿Quieres sabiduría? Dice Jesucristo, ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que esté en los cielos les dará su propio espíritu, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu del consejo, el espíritu de la fortaleza, de la piedad, del santo temor, el espíritu de ciencia, el conocimiento pleno de Dios. Entonces, ese es el espíritu que Dios te da cuando tú le clamas. Se despiertan aquello que tú ya tienes dentro de ti, porque cuando tú eres bautizado, recibes el Espíritu Santo, te haces hijo de Dios, porque tú, cuando eres confirmado, se despiertan esos dones que el Señor te ha dado. Entonces, miren, los dones y los carismas no solamente pueden ser 7, que son los que están en la confirmación, los que acabo de mencionar, sino son todos aquellos. Tú impones las manos, en el nombre de Jesús sea sanado, y esa persona se sana, y tú te sorprendes. Cuando nosotros nos hemos sorprendido, ¿por qué? Porque hemos visto el poder de Dios en nuestras manos, pero no son nuestras manos, ni es tu poder, sino es el poder del nombre de Dios. Es ese poder que Dios nos ha conferido en su nombre. Dice, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, el poder de Dios. Entonces, ahí radica el poder de Dios. Cuando tú ejerces la fe, la confianza en Dios. Esto es Adviento, esto es conversión, esto es creer, esta es la fe, esta es la entrega en el Señor. Por eso que a veces nosotros cuando nos desviamos, otra vez Dios nos exhorta. Cuando Dios te reprende, dale gracias a Dios. Mira, el profeta Juan Bautista era muy duro, ¿no? Pero era muy justo, era muy del Señor. Es que cuando tú entras en el camino de Dios, quieres que ya todos se conviertan. Ya quieres que tu esposa, que tus hijos, que tus hermanos, que tus amigos ya entren en el camino de Dios, porque estás viviendo una vida distinta.
Por eso que el profeta, con ese espíritu de valentía, nos decía, en Juan, en Lucas 3:7 dice, Juan el Bautista decía a las muchedumbres que venían a él para que se bautizaran. Mira la fuerza de Dios, porque tú has visto que cuando comienzan a tallar los fierros, no lo hacen en frío, lo meten a la fragua caliente, y cuando está en rojo vivo comienzan a golpearlo con una fuerza, porque el fierro es duro para moldearlo. Así también a veces cuando nosotros somos duros, el Señor tiene que golpearnos tan fuerte para que pueda moldearnos. Imagínate, a una plastilina tú no la vas a golpear, la aplastas, la desperdicias. Por eso que las manos suaves del Señor moldean el barro como el alfarero, pero cuando nosotros nos ponemos duro como el hierro, como el acero, escucha lo que nos dice el profeta: raza de víboras. ¿A quién le va a agradar que te digan raza de víboras? Es que el Señor tiene que golpear tan fuerte para moldearte, para que escuches. Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan frutos de una sincera conversión. Esta es la palabra. Es tan fuerte, tan dura, pero tan justa. Pero cuando tú sabes que viene de la voz de Dios, es tan dulce. Es tan dulce que sabes que lo que estás haciendo está mal y Dios quiere que tu vida sea convertida, que sea transformada. Qué bueno que es Dios. Estas cosas debemos nosotros compartirlas. Compartir que tenemos un Dios tan amoroso, que te golpea tan fuerte, porque eres tan duro como el hierro, para que tú entiendas. Pero el Señor quiere que tú seas verdaderamente barro, para que Él te moldee con suavidad. No digamos que el golpe de Dios es con dureza, no, sino es por amor. Cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos, no es porque los odiamos ni porque estamos locos. Cuando los reprendemos es porque realmente están yendo por mal camino. Y a veces alzamos la voz: te he dicho cuántas veces que no hagas esto, porque sabemos que eso le hace daño, porque sabemos que lo que estamos haciendo, el pecado, nos maltrata, nos hace daño. Pero bendito sea Dios que nos dice: enderecen sus caminos, levanten la cabeza, que se acerca el día de la salvación. Dice el Señor: todo mortal verá la salvación cuando tú verdaderamente abres el corazón a Dios. Qué duro es escuchar en nuestros oídos: raza de víbora. Imagínate tú siendo un barro moldeable, como una plastilina. Sería duro que te digan raza de víbora, porque te estás dejando moldear, y esa voz no viene de Dios. La voz de Dios es aquella que cuando en tu dureza te habla tan fuerte, te golpea tan fuerte. Y el Señor le decía así a los fariseos: ¿cómo escaparán del infierno preparado para Satanás y sus ángeles? Pues eso lo decía porque no creían que Jesucristo verdaderamente es Dios, que era el Mesías, que era el enviado de Dios, porque lo miraban con dureza, porque solamente lo seguían para ponerle trampas. Y el Señor le decía: ¿por qué me ponen trampas? ¿Por qué me ponen trampas?, decía el Señor. Imagínate, alguien que viene a salvarte. Tú estás que te ahogas y alguien te tira un salvavidas o se lanza por ti y te saca en nado con sus fuerzas. No le agradecerás. Eso es lo que hace Dios. Te tira constantemente el salvavidas, pero nosotros miramos al mundo y nos dejamos arrastrar por el mundo. Y las lágrimas de Dios salen de sus ojos. Voltea a Jesús y mira a Jerusalén. Dice la palabra de Dios: y Jesús lloró cuando volteó a mirar Jerusalén y le dijo: ay de ti, Jerusalén, que matas a los profetas de Dios que te llevan la palabra. Fuiste la primera en escuchar la palabra de Dios y la rechazaste. Es que el amor de Dios es eso. El amor de Dios es una entrega que nuestros sentidos y que nuestra inteligencia, que nuestras capacidades no lo entienden. ¿Cómo puede amarte alguien a quien tú maltratas? Imagínate, ¿cómo podemos
nosotros amar a alguien que nos ha hecho tanto daño. Pero ese es Dios, ese es el Señor, ese es Jesús. Búrlate de Él si quieres, pero Él seguirá en la cruz clamando por ti. Padre, perdónalos. Perdona a Hugo, no sabe lo que ha hecho. Perdónalo. Yo te pregunto, ¿verdaderamente no sabes lo que haces? Cuando tú estás pecando, te quiero dar una buena noticia. Cuando tú en medio de tu pecado, ese pecado mortal, que Dios abomina el pecado, pero no al pecador, yo te aseguro que Dios te seguirá amando, porque los ojos de Dios son de amor y de misericordia. Por eso es que el Señor, cuando habla en su palabra, necesita que tú abras tu corazón para que entre su espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y pueda convertir tu corazón. Esto es Adviento. Yo antes decía que Adviento, Adviento, Adviento. Como decía, no, era un fastidio. Pero verdaderamente cuando nosotros entendemos que el Adviento es la preparación de nuestro corazón para recibir a Dios, y cuando tú recibes en tu corazón a Dios, quieres que todos lo conozcan y gritas, por eso te ven, parece loco, ¿no? Otros dicen, estás idiota tú. Sí, es que Dios parece un idiota, porque te ama tanto en medio de todos los que nos lanzamos contra Dios. Dentro de todos los que le ofendemos, el amor de Dios no se puede apartar. Se correrán las lomas y los cerros, pero mi amor no se apartará de ti. Dice el Señor, ¿puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? Pues nosotros decimos no. Y Dios te dice, pero si ella lo hiciera, yo nunca te olvidaré, yo nunca te abandonaré. Ese es tu Dios. Dios es una madre, Dios es un padre, Dios es un hermano, verdaderamente familia, sangre, espíritu, vida, muerte y vida, resurrección. Es que Dios es todo, Dios es plenitud. Por eso que la palabra de Dios, cuando te decía que cuando somos como un hierro, tiene que golpearnos tan duro, tan fuerte, y tienes que meternos a una fragua, porque el fierro frío no se moldea. Por eso que el Señor nos mete a la fragua. Y cuando entramos a la fragua, todos nos vamos del camino de Dios, porque no soportamos la rectitud, no soportamos la justicia, no soportamos el amor, porque somos vengativos, porque la que me hiciste no te perdono, y lo señalas. Oye, hermano, perdona. No, ya lo olvidé, pero está el rencor adentro. Y esas escalas, yo siempre recuerdo esas escalas del mal. Enojo. Vuelves a acordarte lo que te hizo, resientes, o sea, entras en un resentimiento. El resentimiento te lleva al rencor, el rencor al odio, la venganza. Le pasó algo malo al que te hizo daño. Bien hecho, ganó Satanás. Gloria a Satanás que ganó. ¿Por qué? Porque gozaste de la venganza. Eso no es de Dios. Entonces cuando viene Dios con una, llámale filosofía, pero es doctrina de Cristo. Amar a tus enemigos, es que este está loco. ¿Cómo voy a amar al que me hizo daño? ¿Cómo voy a amar al que le hizo daño a mis hijos? Oye, destrozaron mi casa, ¿cómo puedo amar a eso? Es que esa es la locura de Dios. Esa es la doctrina. Esa es la doctrina de Cristo. Que esta cabecita loca, no entiende el amor de Dios. Por eso no entendemos muchas veces la doctrina, y cuando nos exigen estas cosas, el Señor nos exige que ames a tus enemigos, nos vamos de la empresa de Dios, la empresa más grande, la empresa que está llena de tesoros, la empresa que te lleva a la salvación, la empresa que te lanza salvavidas en cada momento. Es lo que estás escuchando. Este es un salvavidas. Esta es una bendición, que Cristo esté a tu lado. ¿Sabes por qué? Yo siempre lo recuerdo, porque tú lo has hecho posible. Donde hay dos o tres, tú, hermano que me escuchas, hermana, hermanos de mi vida, a donde tú estés, en tu cuarto, en tu habitación, en el carro, viajando, en tu colectivo, y estás escuchando, has hecho posible que Cristo esté ahí contigo. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy ahí con ustedes. Dile, Jesús, que tú estás aquí. No lo ves, no lo vas a ver. Eso se llama fe. Cree que está ahí. Hermano, créelo y pídele a Dios. No te sientas indigno porque tú eres hijo de Dios. Dios te conoce que eres frágil,
pero solamente Él quiere que abras tu corazón para que Él moldee tu corazón. Esto es Adviento. Adviento no es hacer grandes cosas, no, me voy a hacer 1000 planchas, no, el Adviento no te manda a hacer sacrificios extremos, solamente docilidad al Espíritu Santo de Dios para que Dios trabaje. Mira, ya veíamos cómo en la dureza de los que seguían a Cristo, les decía, raza de víboras, produzcan frutos de una sincera conversión, ¿no? Entonces, cuando ellos se vieron así, fatigados por la palabra de Dios, aplastados por la palabra de Dios, perseguidos por la palabra de Dios, la gente preguntaba, dice, ¿qué debemos hacer? Y el profeta les contesta, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene. Y el que tenga de comer, haga lo mismo. Hermano, yo le decía a mis hermanos ayer, abre tu ropero, quizás tengas tanta ropa que ni la usas. Entonces dice Jesús, dale ropa al desnudo, pues tantas cosas que tienes que no te sirven, se convierte en basura. Pero cuando tú le das el verdadero uso, esa verdaderamente va a ser algo útil para quien lo recibe. Verdaderamente, cuando tú cocinas y sobra la comida y la botas a la basura, pues se convierte esa comida en una basura. Pero si tú esa comida la entregas al mendigo, al necesitado, al que te cuida tu casa, al guardián, al jardinero, se la das, pues tú te vas a bendecir, aún con lo que te sobra. Porque Dios te da exactamente lo que tú necesitas, ni más ni menos. Y si te sobra, es para compartirlo. Bendito y alabado sea Dios. Mira, entonces la gente seguía preguntando. Vinieron también los cobradores de impuestos para que Juan los bautizara y le dijeron, maestro, como decir que viene la Suná, ¿no? Y dice, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Y responde, no cobren más de lo establecido. O sea, la respuesta es justa, es inmediata, es verdad. Y siguen, dice, y a su vez llegaron los soldados y le preguntaron a San Juan Bautista, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer los soldados, los que guardamos el orden? ¿Qué debemos hacer los jueces? ¿Qué debemos hacer los diputados, los senadores, los congresistas, los presidentes? ¿Qué debemos hacer los alcaldes? ¿Qué debemos hacer nosotros como padres? Y el Señor dice, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas, conténtense con su sueldo. No hay nada que agregar a la palabra de Dios. Mira, yo te puedo decir algo, que no confundamos algo, que Dios te quiere pobre o como un triste. No. Si Dios nos ha dado en abundancia, porque la abundancia quiere que tú la disfrutes. Si no, veamos a los que materialmente fueron ricos. En el caso de Salomón, el caso de Jacob, el caso de Abraham y de tantos servidores de Dios, y que hasta la actualidad hay muchos siervos de Dios que Dios nos puede dar en abundancia. Pero ¿qué te pide Dios? Que no te afanes a las cosas del mundo. Primero es tu Creador. No es primero la creación, primero el Creador. Cuando tú dejas que primero sea el Creador, entonces tú podrás convertirte en un administrador de los bienes de Dios. Saber que eso no es tuyo, pero que lo puedes disfrutar a plenitud. Hermano, el día que tú te mueras, te sacarán la sortija de oro que tienes en tu mano y el reloj. Y si tienes una muela de oro, pobrecita esa muela, ¿no? Porque todo se vende. Pero lo que sí no podrán arrancarte es el alma. Dice el Señor, cuidado que aquellos, no tengas miedo de aquellos que matan tu cuerpo, sino que pueden destruir el alma. De ellos, aléjate. Este es el mensaje de Dios. Jesús recorría las sinagogas. El Señor, dice, cuando pasó, sintió compasión. Se compadeció. Dice, porque los vio que estaban como ovejas sin pastor. Este es Dios. Cuando nosotros estamos en el mundo, o cuando estamos buscando, oye hermano, estoy buscando chamba, no sé qué hacer, y oye, no sé, me han hablado esto. Entonces el Señor te ve como una oveja sin pastor.
Entonces, cuando estés en ese estado, dile: ven Espíritu Santo de Dios y dame la luz, dame la sabiduría para yo ver, Dios, tu verdad, para que con tu luz yo vea el camino, para que con tu luz yo pueda seguir tus huellas, Cristo. Seguir, Señor, ese caminar, seguir ese andar de Cristo. Es la cosa más maravillosa que puedes, hermano, cuando tú te encuentres verdaderamente con Cristo, tu corazón va a saltar. Yo me acuerdo que la primera vez cuando yo me iba a verla a mi esposa, yo me iba a ver a mi esposa, al grupo oración, ella ya estaba en el camino de Dios. Yo me iba a verla a ella, pero sentí un momento la necesidad de predicar la palabra. Y yo ni siquiera era servidor, yo simplemente era un asambleísta. Y yo me fui hasta el grupo, le digo que ustedes nomás quieren hablar la palabra, ustedes quieren, yo también quiero. Yo no entendía nada, me comporté como un necio. Pero mira cómo es Dios de misericordioso. Ese día no llega el que iba a predicar, es para llorar. Y Dios me permitió ese día agarrar la Biblia, leer la Anunciación. O sea, el ángel visita a María Santísima y vi cómo Dios unía el cielo y la tierra en Jesucristo y tomaba como instrumento el vientre de María. Qué cosa más hermosa, para que del vientre naciera el Salvador. O sea, nosotros tenemos que permitir que en tu vientre, en tu corazón, en tus entrañas, entre el Salvador para que tengas vida y vida en abundancia. Esto es algo maravilloso. Esto es la plenitud de Dios, es la plenitud de su amor. Por eso que nuestro corazón debe estar abierto. Hermano, cuando tú realmente así sientas y veas el corazón abierto, tu corazón está abierto y comiences a experimentar cosas grandes de Dios, sientes que tu vida es transformada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te regala un don, el don de la conversión. La conversión es un don sobrenatural, no son tus esfuerzos, no son tus capacidades. Es el Espíritu Santo que te convierte y te hace conocer a Dios. Y cuando tú ya conoces a Dios, comienzas a gritar, a proclamar como lo hace el hermano Hugo. Muchos me dicen: ¿a dónde te vas? ¿Ya te vas a rezar? Le digo: sí, me voy a mi comunidad, me voy a predicar. ¿A dónde te vas? A veces nos envían a distintas partes del país y tenemos que ir donde Dios nos invita. ¿Por qué? Porque hay alguien que necesita escucharlo a Dios y lo hacemos con amor. Entonces, muchas veces pueden decir: oye, pero qué loco está perdiendo su tiempo. Dijo San Pablo: estimo basura todo lo que abandono para seguir a Cristo. Verdaderamente lo tienes a Cristo y lo tienes todo, pero lo proclamas cuando tu corazón está lleno de Dios. Preparen el camino de Dios. Mira, en la palabra de Dios, escucha lo que nos dice. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades. Hermano, Mateo 10:1. Dios nos da poder en su nombre. O sea, tú no digas: yo soy poderoso. Sí, puedes ser poderoso, pero en el nombre de Jesús. Somos poderosos en el nombre de Jesús. Yo sí puedo decir así, con gozo, para la gloria de Dios, que mis ojos han contemplado con una oración, imponiendo manos, pidiendo en el nombre de Jesús, cómo las personas se han sanado. Y he visto con mis ojos, me he quedado así, perplejo, viendo cómo Dios sana y tú eres instrumento. Cómo los matrimonios se vuelven a unir, cómo vuelven a caminar. Dios mío, vi a una mujer, mi hermana Ingrid, que yo lloré de gozo. No veía bien, no escuchaba bien, la llevaban en brazos, no hablaba, tartamudeaba, para verla después completamente sana. Sus ojos veían perfectamente, sus oídos te escuchaban perfectamente, su lengua hablaba mejor de la mía, a mí a veces se me traba. Ella hablaba perfectamente, gloria a Dios, caminaba perfectamente y me abrazó en la catedral. Yo decía: ¿quién es esta chica, esta mujer? Me dijo: hermano, soy la hermana Ingrid. Ingrid no lo creía porque yo había visto a otra persona. Eso es lo que hace Dios. Me dice: no solamente me transformó,
físicamente, sino espiritualmente, hermano, le doy una noticia: desde hoy día no dejo a Dios. Estas cosas compártelas. Es que Dios es amoroso. Sin merecerlo, Dios hace maravillas en ti. Dile gracias, Dios. Este es el domingo, esta es la preparación de la semana de Adviento. Estamos en la segunda semana de Adviento. La primera, vigilancia; la segunda, conversión. Nosotros iremos caminando en esta primera, segunda, tercera y cuarta semana hasta llegar a la celebración verdaderamente. Hermano, para el día de la Navidad, no vayas a dejar de lado pues al dueño del cumpleaños. Si quieres, separa 3 sillas, ¿no? Una para Jesús, otra para María y otra para San José, ¿no? Ponlos primero a ellos. No, la celebración no es ¿cómo está el pavo? ¿Está rico? ¿Hay panetón? No, han traído bizcochos. ¿Hay pavo? No, han traído pollo. De repente es un té. No mire lo que vas a comer, sino mira el momento. Ni siquiera celebramos la fecha del nacimiento, sino celebramos verdaderamente el renacer de nuestra vida. Esa es la nueva creación de tu vida. Jesucristo primero es la creación física, y en Jesucristo es la creación espiritual. Que tu corazón se convierta en una verdaderamente creación espiritual. Quiero compartirte algo que escribí antes de venir. La conversión consiste en que yo entregue mi pecado y reciba la gracia de Dios para ser perdonado, para pedir perdón y saber perdonar. Bueno, tenemos tanto que hablar, pero el tiempo nos gana, ¿no? Su hermano Hugo Millones, ¿qué puede decirle? Que Dios los bendiga. Abre tu corazón y estas cosas compártelas, porque ¿sabes qué? Porque hay gente que sí espera escuchar. A ver, yo venía en el taxi y me decía, yo venía hablando con el taxista y le estaba hablando de todas estas cosas, de la conversión, del amor de Dios, de la salvación. Y me decía, ¿y usted de qué iglesia es? Yo le digo, soy católico. ¿Católico? Pero los católicos no hablan así. Sí, sino que no los escuchas. Y esto tenemos que nosotros transmitirlo, comunicarlo. No es porque seamos católicos, sino porque transmitimos la verdad del Señor, el amor de Dios, la redención del pecado, que hay un espíritu que transforma, que hay un espíritu que cambia, y hay una iglesia que te acoge, se llama Jesucristo. Este es el mensaje. Hermanos, Dios los bendiga. Permíteme unos segundos orar por ti. Señor Jesús, yo te pido por todos mis hermanos que están escuchando, por el mío propio, el de todas nuestras familias, que escuche sus plegarias, Dios, que ni siquiera mire sus pecados, sino mire el deseo que tienen de abrir su corazón a ti. Entra en sus corazones, convierte sus corazones, transfórmalos, sana toda enfermedad, Señor Jesús, libértalos de toda opresión del mal, Señor, de toda atadura del mundo, que se rompan estas cadenas, Dios, y bendícelos en abundancia, Señor, conforme a tu infinito amor y a tu generosidad. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por esta mañana, y nos bendecimos contigo en tu nombre, Padre Celestial, que es el nombre que le diste a tu Hijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro le da gracias a Dios por esta hermosa mañana. Comparte y dile gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.